Amén y amén. ¿Qué tal se abre la palabra? En San Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. San Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Amén. Ahorita cuando estábamos en la alabanza, ustedes escucharon una canción y ahorita quiero que la terminemos cantando porque es la canción que había escogido para este tema que vamos a tratar en estos minutos. Y cantamos y decíamos, quiero ser quien regresó y dando gracias adoró. Y dice otras cosas muy lindas que ahorita vamos a cantar y dice, para darte gloria, y tiene que ver con este texto de San Lucas capítulo 17. Dice la palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es conocido por nosotros, muy conocido este texto, cuando estos leprosos fueron limpiados por el Señor. Pero mi esposo hablaba ahorita acerca del Congreso. Hablaba acerca de que debemos entender que el Congreso, hay gente que me pregunta, pastora, ¿el Congreso es el domingo o es el lunes? El Congreso es el domingo y el lunes, porque para estar en adoración, para estar en unidad, para poder cumplir ese propósito es el domingo y el lunes que se escogió la actividad. Mi esposo lo decía ahorita, domingo vamos a estar en un tiempo de adoración y celebración. Estará la agrupación de Yolombo que ya se está preparando, los chicos de Roca que ya también iniciaron su trabajo, está el pastor Arturo que está también ahí ya trabajando y es una noche para adorar. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos acá son adoradores? Amén, por esos que dijeron. Todos tenemos que ser adoradores. Adorador no es solamente el que está tocando un instrumento o el que está cantando o los que predican. Adorador es todo el que sigue al Señor. Porque usted adora al Señor no solamente acá en la iglesia, cuando usted viene a los cultos, usted adora al Señor en su casa. Y la adoración va más allá. La adoración es un estilo de vida. La adoración es una vida entregada al Señor. Es una vida pura, es una vida limpia, que donde usted vaya con su cabeza en alto porque sabe que está agradando al Señor. La adoración usted la demuestra en todo momento y en todo lugar, porque el adorador es todo el que sigue al Señor. Así que Jesucristo en todo momento llevaba la palabra. Jesucristo tenía que recorrer aldeas, lugares, ciudades, pero Jesucristo no era perezoso como muchas veces la iglesia, que a veces nosotros tenemos el privilegio de tener la iglesia cerca. Gracias al Señor, los de Llanos, ahí cuando hemos estado, ahí está cerca la iglesia. Los de Santa Rosa, la iglesia está cerca. Los de Entre Ríos, ahí la tienen pegadita. Todas las iglesias han sido en la zona central de los lugares. Y aún donde está el terreno nuevo que tenemos, hay gente que dice, eso tan lejos, y está dentro de la zona urbana. Los que están en otros municipios, en otros departamentos, en otros lugares, tienen que caminar 1 hora, 2 horas. Los que están en La Guajira, contaba yo ayer en Entre Ríos, se van hasta 2 horas, 3 horas en una bicicleta sin agua para llegar donde están los misioneros llevando la palabra del Señor.
Y a veces nosotros ponemos el tropiezo, pero Jesucristo andaba, caminaba, llevaba la palabra, porque la palabra no dice que Jesucristo tenía carro, ni tenía moto, ni tenía camello. La palabra habla de que Jesucristo caminaba con sus discípulos a diferentes lugares a llevar la palabra. Primero nos da ejemplo de esfuerzo, de llevar el mensaje, de la predicación. Y dice la palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Usted sabe que entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, pero eso tiene su razón de ser y algún día conoceremos la historia de todo eso, el por qué ellos no se llevaban entre sí. Pero para poder llegar hasta Galilea, los que eran judíos no pasaban por Samaria, por eso que ellos vivían que no se llevaban entre sí. Entonces ellos daban la vuelta, tenían que cruzar un río, el río Jordán, para poder llegar a Galilea, para no pasar por Samaria. Igual hacían los de Samaria, para llegar donde tenían que ir y no pasar por donde estaba Judea. Entonces ellos daban una vuelta grande para no toparse con ellos. Resulta que dice que Jesús estaba pasando entre Samaria y Galilea. ¿Quiénes recuerdan la historia de la samaritana? ¿Qué pasó? También lo mismo, Jesús se encuentra con una mujer samaritana y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber? Cuando Jesús pasa por ese lugar no es casualidad. Siempre que Jesús pasa, ni por esas ciudades donde pasaba, ni por la vida de nosotros, ni por nuestra familia, ni por nuestra casa, es por casualidad. Cuando Jesús nos encontró a cada uno, no fue una casualidad, es un privilegio, hermano, que usted y yo tengamos al Señor. Porque a veces yo digo, sí es difícil para nosotros como cristianos, a veces asumir situaciones, vivir situaciones teniendo a Jesucristo. ¿Cómo será la gente que no lo tiene? La gente que no tiene su esperanza, su fortaleza, su fe, su compañía. Pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 12, y al entrar en una aldea, gracias mi hermana, dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Qué pasaba con estos leprosos? Ellos habían escuchado de Jesús. Dijeron, aquí está una esperanza para nosotros. Y dice que le salieron al encuentro. No era fácil para los leprosos, porque ellos tenían que vivir aislados, tenían que vivir apartados de los lugares donde estaba la gente por su enfermedad contagiosa, porque la lepra es una gran enfermedad y tenían que aislarlos. Entonces ellos estaban esperando el momento de poder salir al encuentro de Jesús. Sabe, hermanos, que hay prejuicios. Tal vez ellos tenían prejuicios porque ellos, ¿qué pensaban? Nos van a rechazar, nos van a insultar, no nos van a dejar acercar a Jesús por la enfermedad que tenemos, pero si nos atrapan salimos corriendo. Ellos querían de todas las maneras, yo creo, encontrarse con el Maestro. Y dice entonces que le salieron al encuentro. Hermanos, a veces nosotros tenemos obstáculos o ponemos obstáculos para buscar al Señor. Siempre lo hemos hablado y siempre lo hablaremos. El cansancio, el trabajo, las ocupaciones, la pereza, la lluvia, el calor. Si llueve porque llueve, si hace calor porque hace calor, si estoy muy cansado porque estoy muy cansado. Yo le decía ayer a la iglesia de Entre Ríos, hermano, ¿quién te provee el trabajo? ¿Quién te provee la salud? ¿Quién te provee las fuerzas? ¿Y por qué, si solo hay unas pocas actividades en la iglesia, no vienes a buscar al Señor? ¿Por qué sacamos tantas excusas para buscar al Señor? A lo mejor en el momento que usted viene, mire, todo el tiempo es diferente las actividades. Y el día que usted no viene, algo bonito pasó. Y usted dice, y yo no vine. El Señor actúa de diferentes maneras, Él sabe cómo se mueve, pero Dios tiene su momento indicado para todo. Y cuando los leprosos estaban ahí atentos, decían, nada nos va a impedir acercarnos a la presencia del Señor. Ellos tenían una esperanza. ¿Cuántos aquí tienen esperanza en Jesús? Hermanos, si no la tenemos en Él, estamos fregados.
Porque ¿en quién más vamos a tener la esperanza? ¿En quién más vamos a poner nuestra fe, nuestra confianza, sino en el Señor? Dice que le salieron al encuentro y se pararon de lejos. A lo mejor ellos estaban mirando, ¿será que nos mira? ¿Será que llamamos su atención? ¿Será que sí va a ser el milagro o nos va a rechazar? ¿Qué montón de cosas pensarían esos leprosos en el momento que estaban saliendo al encuentro de Jesús y viéndolo de lejos? Hay una palabra que yo creo que es muy bonita y es llamar la atención del Señor. Todo el mundo no llama la atención del Señor. Hay gente que cuando Dios la mira dice, esa persona, su corazón, cómo me busca, cómo me clama, tengo que fijar mi atención en Él. Y usted y yo tenemos que buscar que el Señor fije su atención en nosotros. Muchos esperan un milagro, y también le decía a la iglesia, mucha gente viene a la iglesia buscando un milagro, pero nada asegura que por un milagro ya se van a convertir al Señor. Porque si fuera por los milagros, las iglesias estarían llenas de gente. Porque ¿cuántos milagros no ha hecho el Señor? ¿Cuántos milagros en su casa, en su vida, en su trabajo? Tal vez usted estará diciendo, pero es que no me ha dado lo que espero, no me ha respondido lo que necesito. ¿Y no estás hoy en pie? ¿No tienes vida? ¿No tienes salud? ¿No tienes una casa donde habitar, una cama donde dormir, una ropa que ponerte? ¿No comiste esta mañana? ¿No estás respirando, moviéndote? Eres bendecido por el Señor. Entonces dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe, hermano? Por eso yo decía, llamar la atención del Señor. A veces hay que ir un poco más allá. Hay que ir a postrarnos, a veces hay que ir a insistir. Porque no es en el tiempo de nosotros que van a suceder las cosas. Es en el tiempo de Dios. Sabe que el tiempo del Señor es perfecto. Su tiempo es perfecto. Y cuando usted y yo queremos un milagro e insistimos en la presencia del Señor, Él va a obrar. O sea, que le llene de fuerzas y de paciencia y de fe y le diga espere, y usted va a esperar con esa paciencia y esa fe. Pero hay otros que quieren torcerle como las manos a Dios. Señor, hágalo ya. Señor, pero es que llevo mucho tiempo. Señor, estoy clamando hace tiempo. Y le dicen, ¿y hace cuánto está clamando? Llevo una semana clamando, pero Señor, ya. Hay que insistir más. Hay hermanas que oran por sus esposos, esposos por sus esposas, ¿cierto? Porque yo le decía a alguien en estos días en las enseñanzas acá en la iglesia, no son solo las mujeres las que sufren en este lugar, también hay hombres que anhelarían que sus esposas les siguieran, buscaran al Señor, amaran al Señor, pero tampoco sucede. Entonces hay que clamar y no se puede desmayar. Y dice la palabra que alzaron la voz llamando al Maestro. ¿Cuándo levanta uno la voz? Cuando necesita un favor, cuando necesita pedir auxilio. Las mujeres, cuando queremos que nos escuchen en la casa, ¿cierto? Yo lo hago muy generalmente. Cuando estoy en la casa sirvo el almuerzo y digo, amor, no hagas así, por favor. Cuando estoy en la casa, yo sirvo el almuerzo, nosotros por lo general comemos junticos cuando podemos, y yo sirvo el almuerzo y digo, está servido el almuerzo, y yo espero un momentico para sentarme. Vuelvo y repito, está servido el almuerzo, pero a la tercera grito, está servido, y no vuelvo a decir, y me siento. Entonces Juanjo sale de la pieza y me dice, mamá, ¿pero por qué gritas? No grites. Yo le digo, no escuchan. Llevaba 3 veces llamando y no escuchan, ¿cierto? Las mujeres por lo general es como el tono natural, el alzar la voz. Entonces, estos hombres alzaron la voz tratando de llamar la atención del Maestro.
¿Y ustedes qué creen que pasó? Llamaron la atención. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Sabe qué bonito, hermanos? Que hay milagros que ocurren instantáneamente, pero hay milagros que pueden ser más progresivos, de tiempo, ¿cierto? Hay milagros que son de tiempo y que ocurren progresivamente. ¿Qué pasó con ellos cuando el Señor les dijo: id, mostraos a los sacerdotes? Los sacerdotes en esa época, ellos también, muchos eran médicos y entendían cuando había una sanidad, porque ellos estaban pendientes de los leprosos, si ellos eran sanados, y cuando los leprosos los mandaban donde los sacerdotes, ellos verificaban si puede salir ya al pueblo o tiene que esperar unos días de purificarse, de unos ritos especiales que cumplían los leprosos para luego salir otra vez a estar con la gente en la sociedad. Entonces el sacerdote podía verificar que era verdad el milagro, pero no solamente ocurría eso, sino que Jesús era un hombre que tenía autoridad y que nos da ejemplo de que él respetaba las autoridades. Entonces les dijo: vaya, muéstrese a los sacerdotes. Y dice que yendo a ellos, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Usted se imagina usted estar esperando al maestro y esperar un milagro y que le diga: vaya, muéstrese? Y usted: pero ¿y el milagro? Yo venía a que me sanara, no a que me dijera que me fuera a mostrar a los sacerdotes. Pero el Señor tiene tantas formas de actuar que nos deja sorprendidos. Y en el último instante el Señor se puede glorificar. Yo, con lo que está pasando con el congreso, que mi esposo decía en la reunión que tenemos, yo le decía al Señor: tú eres el dueño del corazón del rey, el dueño del corazón del príncipe, el que cambia el corazón, el único que abre puertas que nadie puede cerrar. Ese eres tú, Señor, y en un instante puedes abrir esa puerta. Porque Él es Él, nosotros no. Ante nuestros ojos decimos: uy, eso tan imposible. Pero nuestro Dios no es el Dios de lo imposible, Él es el Dios de lo sobrenatural. Él es el Dios de lo grande, Él es el Dios que nos sorprende, Él es el Dios maravilloso. Y cuando les dicen, cuando dice que aconteció que mientras iban fueron limpiados, imagínense la sorpresa de ellos en el camino, ver cómo iban siendo sanados. Me imagino que unos brincaron, otros se alegraron, otros salieron corriendo, otros se miraban y decían: no lo puedo creer, mírame. Yo creo que le decía al otro: mírame a ver si es verdad que estoy limpio. De los sorprendidos que estaban al ver su milagro. Hermano, usted que está esta mañana en este lugar, el Señor en cualquier momento te puede sorprender. Pero recuerde lo que dijimos antes: llame la atención del Señor, porque no podemos esperar tener un milagro, querer respuestas y tener una vida que no agrada al Señor, y tener una vida que no es íntegra, y tener una vida que no está andando bajo la voluntad de Dios. Siempre he pensado, lo he dicho, y creo que hoy lo afirmo más en mi corazón: cuando usted venga a este lugar, que usted venga de verdad a buscar la presencia del Señor. No venga a otra cosa, hermano, no pierda su tiempo. Acuérdese que cada día se acortan nuestros días y cada día se acerca más la venida del Señor. Y cuando usted y yo venimos con un propósito diferente a la iglesia, sepa, hermano, que está dejando de sembrar para su eternidad. Por eso pídale siempre al Señor que cada vez que yo me congregue sea con el propósito de crecer, sea con el propósito de avanzar, sea con el propósito de mejorar, porque es importante que usted crezca. Cuando la palabra habla de que seamos perfectos y enteramente preparados, no quiere decir que usted no tenga mancha, ni tenga fallas, ni peque. Está diciendo que sea maduro espiritualmente. La palabra en ese texto de que seamos perfectos es que seamos maduros para la obra del ministerio.
creciendo en la obra del Señor, creciendo en nuestra vida espiritual. Y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos fueron sanados? Y se devolvió uno solito. Y dice que venía glorificando a Dios a gran voz. A veces usted viene a la iglesia y cuando le decimos levante las manos, parece que tuviera 2 bultos de cemento en la mano. Porque uno le dice levante las manos y si las levanta, ¿cierto? Las manos se levantan para adorar al Señor, para descansar en su presencia, para exaltarle, para fortalecernos, para rendirnos. Tiene significado el alabar a Dios con nuestro cuerpo, el alabar a Dios con instrumentos, el alabar a Dios con nuestras voces. Y cuando decimos levanten las manos, mi esposo estos días daba una enseñanza en el ayuno, en la oración en la mañana, acerca de Moisés cuando peleaban contra los enemigos y estaba Aarón y Hur, y dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios vencía, y cuando las bajaba eran derrotados. Pero el Señor ese día le dio la orden, levante las manos. Y dice que Moisés, imagínese uno todo un día con las manos levantadas. Si al hermano uno le dice 1 minuto, levante las manos, y el hermano es como, ay, los pastores sí repiten que levantamos las manos. Y eso que casi no repetimos. Pero le dijo el Señor a Moisés, levante las manos, porque el Señor tenía su estrategia. Vuelvo y le digo, el Señor es como hasta curioso, porque hace unas cosas que uno dice, ¿por qué tenían que levantar? Él sabe por qué, mandó a Moisés a levantar las manos, en señal de victoria, en señal de que él sostenía, en señal de fortaleza, y muchas cosas que podemos aprender de esa enseñanza de Moisés. Pero dice que luego cuando se cansaban, entonces tuvieron que colocar algo que le sostuviera, y dice que Aarón y Hur, que estaban al lado de él, le sostenían para que sus manos no se cayeran. El hermano que está ahí a su lado puede ser uno que le puede sostener a usted. Por eso hablamos de la unidad. Por eso usted en la iglesia no tiene que ser el hermano flash, que se termina el culto y se desapareció. Y dice, ¿qué se hizo el hermano? Lo arrebató Cristo. Porque uno termina el culto y no lo ve. A veces es importante un saludito. Yo le digo siempre a los hermanos, usted no tiene que ser íntimo de la gente. Usted no tiene que contar sus problemas de su casa a la gente de la iglesia. Pero un saludo sí lo podemos dar. Pero saber que una persona llegó a la iglesia y tal vez en la semana nadie le saludó, o que vive muy solo, o que tiene dificultades y llegó a este lugar y alguien le saludó y le dio un abrazo, con eso usted fortaleció la vida de esa persona. ¿Y cuántos llegan a una iglesia? Mira, hermanos, este lugar, cada lugar de oración donde se predica la palabra del Señor y se busca la presencia del Señor, es un lugar de gente necesitada, enferma, con problemas, con dificultades, con enfermedades, que llega para ser fortalecida, sanada, liberada, restaurada, acompañada, amada. Y si la gente que llega buscando eso a este lugar encuentra rechazo, encuentra división, encuentra que usted lo miró feo, porque a veces usted dice, ay no, yo sí voy a la iglesia y amo mucho al Señor, pero no me trago a ese hermano. Y yo digo, ¿y cómo hará para amar al Señor y no se traga al hermano? Porque es que la palabra dice que aún a los enemigos tenemos que y orar por ellos. Y entonces usted oye al hermano que dice, no, es que no me pasa. ¿Cómo que no me pasa, hermano? Ahí es donde usted tiene que analizar cómo está su vida con el Señor, cómo está su comunión con el Señor, porque el amor de Dios te va a llevar a amar
al hermano. Vuelvo y te digo, no volverte íntimo de estar metido en su casa todo el tiempo. Eso no tienes que hacerlo, pero sí acercarte y dar un saludo es diferente. Y que la gente al venir a este lugar diga, de verdad tienen el amor de Dios. De verdad puedo ver a Cristo ahí en ese lugar. Pero no que la gente venga y diga, uy, no quiero volver. Peor de lo que vi afuera lo veo adentro, por no demostrar el amor de Dios. Y dice que este hombre volvió glorificando a Dios. Usted llega a veces acá a la iglesia, hermano, y le da pena levantar las manos, le da pena, hasta le pesa abrir la boca para cantar, para arrodillarse. Hermano, cuando venga a adorar al Señor, adórelo. Si usted quiere arrodillarse, arrodíllese. Si usted quiere llorar, llore. Si usted quiere levantar sus manos, levántelas. Usted vino a adorar al Señor. Porque a veces hay hermanos que vienen y son mirando cómo está el hermano, si se sentó, si se paró, si lloró, si se movió, y dice, ay no, ese hermano sí llora, ay no, pero no adoró, no buscó la presencia del Señor. Si le preguntara esta mañana, usted cuando viene a este lugar a adorar, ¿por qué tiene que dar gracias? Hermano, infinidad de cosas, hasta por lo difícil que le esté pasando. Usted tiene que meterse ahí, Señor, dame fuerzas para resistir eso que estoy viviendo. Pero el llegar a la iglesia es adorar, a agradecer, a exaltar, a aprovechar los momentos que tenemos en la presencia del Señor. Hermano, si al hermano que está a su lado no le gusta como usted canta, que se pase para otra sillita, porque usted vino a adorar al Señor. La palabra también habla de que todo se haga decentemente y con orden, ¿cierto? Porque hay lugares donde usted ve y es un descontrol, mejor dicho, uno no entiende qué es eso, menos adoración. Pero la palabra dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero luego también vamos a hablar para que entendamos qué es espíritu y verdad. Hermano, hay que venir a agradecer, hay que venir. Este hombre de gratitud dice que alzó la voz y se volvió a buscar al maestro. Y dice, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Que usted puede decir, este debía haber sido el que no se hubiera devuelto, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Ese sí podía decir, es que aquel no me lo trago, pero me hizo el milagrito. Él fue el que se devolvió. Había uno que marcó la diferencia. Usted puede ser ese que marque la diferencia. Hermano, usted no tiene que pereza ser igual a todo el mundo. Qué pereza usted vestirse como se viste todo el mundo, pensar como piensa todo el mundo, hacer lo que hace todo el mundo. Qué bueno es ser diferente. Y este hombre marcó la diferencia. Él dijo, no puede ser. Hubo un milagro mientras venía el proceso. Hubo un milagro mientras yo creí. Él tuvo fe, creo que tuvo fe, porque si fue sanado es porque tuvo fe. Y me imagino la alegría, el gozo, la felicidad de este hombre al haber sido sanado. ¿Cuántos de ustedes aquí son felices de saber que Jesucristo les salvó? Amén. ¿Y por qué no se le nota el gozo? Lo tiene muy profundo por allá. La hermana allí levanta las manos y dice, amén, demuestre ese gozo. Hermano, así usted no sea millonario, así no tenga muchas posesiones, así no haya recibido muchas cosas, usted ya recibió el regalo más grande que es la salvación. Que el Señor nos haya restaurado. Dele ese aplauso al Señor esta mañana. Dele ese aplauso por su salvación tan grande. Amén. Y que usted y yo demostremos cuando estamos en la casa del Señor el gozo por la salvación.
Podemos tener dificultades, sí, problemas, sí, aflicciones, sí, esperando respuestas, pero no se le olvide que ya tiene muchas bendiciones. No se le olvide que el Señor ya hizo una obra. No se le olvide que el Señor está a su lado. No se le olvide que Él es sobrenatural y que Él lo puede sorprender en el último instante. Y dice la palabra, se postró a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Si este hombre que era samaritano y que tenía todas las razones para tal vez no acercarse a Jesús, para no dialogar con Jesús, para no postrarse ante Jesús, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para poner obstáculos? ¿Quiénes somos nosotros para vivir poniendo todo el tiempo excusas? ¿Quiénes somos nosotros para no acercarnos a la presencia del Señor? Hermano, usted puede llamar la atención de su Padre y esperar, y a lo mejor Él hará cosas grandes en usted. Pero si usted no le busca, si usted no le adora, si usted no se postra, si usted no viene con un corazón agradecido, no espere llamar la atención del Señor. Respondiendo Jesús dijo, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lo que decíamos ahorita, toda la gente que viene pidiendo un milagro. Hay gente que viene pidiendo la sanidad, lo económico, y lo más tremendo es que hay gente que dice, vea pastores, les prometo que si Dios me hace ese milagro, allá me va a ver todo el tiempo en la iglesia. Hay gente que ha pedido dinero y le dice, Señor, si tú me das, yo voy a bendecir la obra del Señor, voy a bendecir un hermano. Y alguien me decía hace días, pastora, el Señor le dio la bendición y no cumplió lo que prometió. Hermano, nada que nosotros prometamos a la ligera nos asegura que vamos a estar firmes en el Señor. Tenemos que tener cuidado con esta boca. Cuando nos aceleramos a hacer promesas y a decir cosas que no tenemos que decir. Cuando le decimos te prometo Señor y te prometo Señor y no le cumplimos, es delicado porque lo habla la palabra, de no hacer votos a la ligera. Y dice esta palabra que el Señor se sorprendió de ver que esos otros 9, imagínense, a 10 le hizo el milagro, buena cantidad. Uno solito tuvo en su corazón gratitud. Uno solo fue agradecido, uno solo sintió ese gozo. A lo mejor los otros también sintieron alegría de la respuesta, ¿cierto? Porque ¿cuántos no se alegran con un milagro? A todos nos gustan los milagros, pero esos que sintieron tanta alegría se olvidaron de todo y se fueron a disfrutar su milagro. Pero hubo uno que disfrutó el milagro, que vino y agradeció, que se acordó de quién había hecho ese milagro. Usted esta mañana, hermano, no sea indiferente a la presencia de Dios. No se le olvide lo que ha hecho el Señor. No se le olvide lo bueno que Él ha sido. Yo sé que muchos acá en la iglesia pueden estar pasando situaciones muy difíciles, muy duras, pasando tiempos duros, pero en medio de esa situación, alabe al Señor. Dice la palabra, en el día de angustia, en Él esperaré, y en el día de felicidad, yo también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. No es solo cuando estamos en abundancia, no es solo cuando estamos en prosperidad, no es solo cuando todo va bien, también en la dificultad ahí es donde se prueba el verdadero cristiano. Porque les hemos dicho muchas veces, solamente el que es cristiano no está siempre en victoria, siempre en triunfo, siempre gozoso, siempre en riquezas, siempre bendecido. Bueno, bendecido sí. Somos muy bendecidos, pero siempre no tenemos lo que anhelamos. Y el cristiano también tiene sus momentos difíciles, sus luchas. La palabra dice, en el mundo
tendremos aflicciones, pero que confiemos que ya Él ha vencido, otra promesa más. Así que en el día bueno, bendiga al Señor, pero en el día difícil, también bendiga al Señor. Jóvenes que están en este lugar esta mañana, ustedes también tienen que aprender a bendecir al Señor. Él les ha guardado de muchas situaciones difíciles. Él les ha guardado en medio a veces de su desobediencia, su rebeldía, su indiferencia. Ahí les ha guardado. Él ha guardado sus vidas cuando suceden muchas cosas y no nos acercamos a Dios. Y dice que 9 no tuvieron la bendición de ir a encontrarse con el Maestro. Qué privilegio para ese uno que recibió el milagro, que se acercó, que estuvo con el Maestro, que le vio, que pudo romper barreras. Qué privilegio. Y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermano, usted no se vaya a volver uno de esos que se olvidan de darle gloria a Dios. Uno de esos que se olvida de estar en su presencia y reconocer lo que Él ha hecho por usted. Que el Señor no vaya, si el Señor sintió tristeza en este momento, tal vez desilusión, tal vez, ¿qué diría el Señor? Fueron muchos y solo uno. Cuando Él mira a la iglesia, ¿qué ve? ¿Qué ve en medio de usted? ¿Qué dirá el Señor? Uy, qué bueno cómo me adora, qué bueno cómo me busca, qué bueno cómo lee mi palabra. Mi esposo decía el día viernes, ¿cuántos de ustedes en la semana han leído la palabra? No lo responda, eso es personal. Pero ¿cuántos de ustedes pasó la semana y ni siquiera una hora leyeron la palabra? Ahí sí, grave problema, porque ese es su alimento espiritual. Si usted no lee la palabra, ¿de qué se está alimentando? Si usted no tiene tiempo con el Señor, ¿de qué se está alimentando? Hablábamos ahorita que el adorador no es solo el que está aquí cantando. Hablábamos que ustedes son adoradores en su casa, a diario, orando, buscando, leyendo. ¿Y sabe algo que dice la palabra? Al que más se le da. Y también hay otro texto que dice, al que mucho se ama, mucho se le. Al que mucho ama, mucho perdona. Al que mucho se le ha amado. Y sabe, hermano, aquí hay gente a la que Dios le ha amado tanto, que le ha perdonado infinidad de cosas. Que le ha perdonado y le sigue perdonando a todos. Nos sigue perdonando a diario. Pero hay personas a las que Dios le ha dado una restauración, un perdón. Alguien decía, a mí no me sacó del lodo cenagoso. Pues lodo cenagoso era el pecado. Lodo cenagoso no habla de que usted estaba por allá hundido, tal vez en las drogas o tal vez en el alcohol o tal vez en otras cosas. Cuando habla, está hablando del pecado en el que estábamos cada uno. Y cuando dice que nos sacó del lodo cenagoso era donde estábamos viviendo, revolcándonos en ese pecado. Y el Señor a muchos les ha tratado con un amor, con una bondad, con una misericordia, y le da pereza venir a la iglesia. Y le da pereza buscar al Señor. Y le da pereza orar. Y le da pereza leer la palabra. Y le da pereza levantar las manos. Hermano, ¿qué tal que un día llegues a la presencia de Dios y Él te mire y te diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad? Que pensemos, estoy muy bien, así estoy bien, estoy viviendo bien, yo le agrado al Señor, y como dice mucha gente, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, estoy muy bien. Y que usted el día que se presente ante el trono de Dios le diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de... Uy, hermano, yo creo que ese sería el día más terrible de la vida de cualquier persona. Por eso hay que leer la palabra. Usted se alimenta a diario y cuando usted tiene hambre, usted se desespera. A mí me pasa. Por ejemplo, el frío me da mucha hambre.
Entonces acabamos de comer y yo voy y le digo a mi hijo, tengo hambre. Y me dice, ma, ¿de verdad? Porque me da hambre, entonces tengo que ir a comerme unas galletitas, tengo que ir por allá a hacer alguna cosa porque siento hambre. Muchos de ustedes también. ¿Qué tal que así fuera con la palabra? Que dijéramos, hoy no he leído la palabra, me hace falta, hoy no he orado. Es como si así se siente cuando una persona está acostumbrada a leer la palabra, a orar, a estar con el Señor, a comentarle todo, y usted no ora un día, usted dice, hoy me hace falta algo muy importante, tengo que orar, no puedo pasar este día sin orar, sin buscar la presencia del Señor. No hubo quien volviese a dar gloria a Dios. Ojalá en esta iglesia, en nuestras iglesias, la gente sienta el anhelo y el amor de buscar la presencia del Señor, de buscar la palabra del Señor, de adorar al Señor. El congreso es para que aprendamos un poco más a adorar al Señor, para que tengamos comunión, para que tengamos unidad y para que por medio de esos pastores que se están preparando y vienen con una palabra para ustedes, para nosotros, aprendamos más de adorar y alabar al Señor. Porque como iglesia, no solo Fe y Esperanza, todas las iglesias en general no tienen claro el concepto de lo que es adoración a Dios. Está muy equivocado. Y dice la palabra, levántate, le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Qué bonito, hermanos, que ocurrieron dos cosas aquí. No solamente una sanidad física, sino espiritual. Porque le dice el Señor, levántate, vete y tu fe te ha salvado. Varias veces en textos y en historias y en las parábolas que cuenta el Señor, la palabra de Jesucristo, el Señor no le decía al enfermo, has sido sano, sino que le decía, tus pecados te son perdonados, o tu fe te ha salvado. Pero es que el Señor es muy maravilloso, ya le había hecho la primera sanidad que él necesitaba, la física, pero vio más allá y dijo, necesita la espiritual. Levántate, tu fe te ha salvado. Él quería salvar a los otros 9, lástima, se lo perdieron. Se lo perdieron por no devolverse, se lo perdieron por no entender la gratitud. Esa palabra es muy bonita, gratitud. La gratitud en todo lugar en la iglesia, la gratitud en la casa, la gratitud con su pareja, la gratitud con sus hijos, en su trabajo, en lo que usted haga, la gratitud, qué palabra tan bonita. Hay que ser agradecidos. Cuando usted hace un favor y nadie le agradece, usted se siente incómodo, ¿cierto? Usted lo hizo con ganas, usted dice, ni siquiera me dijeron gracias. O usted nunca dice gracias. Qué bonito es decir gracias por lo que recibo, por el cuidado, por el alimento, hermanos, por las cosas que pasan en su casa, cómo lo bendicen a usted, diga gracias. Que alguien cuida su casa, limpia su casa, arregla su casa, hace de comer. Gracias. Yo lo dije hace días a los padres que trabajan, denle las gracias. ¿Cuántos hijos ni siquiera le dicen al papá, gracias papá que nos traes comida? Gracias papá que tenemos con qué pagar un arriendo. Gracias papá, mamá que nos sostienen. La gratitud. Y Jesús viene completo. Cuando Jesús llega a la vida del ser humano, la cambia. Cuando Jesús tiene el encuentro con cualquier ser humano, algo tiene que pasar en la vida de esa persona. Por eso, si en su vida y en mi vida está el Señor, nuestra vida tiene que ser diferente. Porque el tener un encuentro con Jesucristo nos asegura que algo va a pasar y que las cosas no van a ser iguales. Este hombre, teniendo todos los pronósticos en contra, samaritano, leproso, enfermo que nadie se le arrimaba, aislado, a lo mejor
pensarían, ¿será que sí nos va a mirar? ¿Será que no nos va a mirar? ¿Será que vamos a llamar su atención? O donde nos rechace y pase de largo. Pero contra todo pronóstico tuvo esperanza, y contra todo pronóstico le creyó al Señor. Contra todo pronóstico tuvo la fe de que el Señor iba a obrar. Cada uno de los que estamos acá esta mañana, yo quiero invitarles para que adoremos al Señor. Y no se le olvide que no es solamente aquí, es en su casa, en su vida personal y a diario, como usted demuestra que es un adorador. ¿Qué tal?